Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. A continuación les explico el tema que corresponde a esta semana y es que vamos a enfocarnos acerca del estudio de los alcanos. Recordemos, la semana anterior estábamos hablando acerca de las generalidades de los hidrocarburos, que estos pueden ser alcanos, alquenos y alquinos y que pueden presentarse en fórmulas diferentes, ¿sí? Las fórmulas pueden ser condensada, resumida, esquelética, desarrollada, semidesarrollada. ¿Con qué objetivo? Pues se puede presentar este tipo de fórmulas, puesto que los alcanos o los hidrocarburos son estructuras complejas, tienen una masa molar bastante alta. ¿Qué significa esto? Que podemos encontrar compuestos que tengan más de 100 átomos de carbono. Imagínese usted haciendo la fórmula desarrollada de un compuesto de 100 átomos de carbono. Resulta bastante tedioso, podría ser. Entonces nos presentan fórmulas que nos va a facilitar el poder trabajar o hacerlos reaccionar con otro compuesto, simplificando su fórmula, ¿ya? Entonces tenemos indicadores de logro. En esta ocasión vamos a lograr el primero y el segundo y posteriormente estaremos avanzando con los demás, pero en esta ocasión van a caracterizar los alcanos en función de la estructura y sus propiedades. Van a aplicar las reglas de la IUPAC. ¿Para qué? Para nombrar alcanos lineales, ramificados y cicloalcanos. Entonces, aquí recordemos que la IUPAC es la organización que nos permite o nos brinda esas reglas que hay que tomar en cuenta para poder formar y nombrar compuestos, ya sea de tipo orgánico o inorgánicos. ¿De acuerdo? Tenemos la actividad previa, esta la tiene que desarrollar antes de poder continuar con este video. ¿Por qué? Pues es necesario que saber, comprender qué es lo que usted sabe. En relación a el tema a abordar, estudio de los alcanos. Tenemos aquí una manera introductoria acerca de los alcanos que explica que encontramos en la naturaleza alcanos como producto del trabajo de ciertos microorganismos como las bacterias. De hecho, habla de el famoso gas de los pantanos, que es justamente el metano. Entonces, aquí se los dejo para que ustedes puedan leerlos tranquilamente y vamos a avanzar con justamente el tema en particular relacionada a la formación de compuestos alcanos. Sabemos que los alcanos son hidrocarburos. De hecho, todos los hidrocarburos se caracterizan por presentar en su molécula hidrógeno y carbono. Carbono e hidrógeno. Pero estos hidrocarburos tienen una clasificación y es que estamos hablando de alcanos, alquenos y alquinos. ¿Cuál es la diferencia entre los alcanos, alquenos y alquinos, si la recuerdan? Muy bien, que hay presencia de enlaces dobles en los alquenos y presencia de enlaces triple en los alquinos. Entonces, ¿cómo podemos denominar además a los alcanos con ese nombre? Pues podemos llamarlos también como hidrocarburos saturados. Y también puede ser llamados como parafinas. ¿Por qué parafinas? Porque tienen poca reactividad con agentes químicos. Entonces, los alcanos son aquellos compuestos que están formados por carbono e hidrógeno principalmente y que están unidos sus átomos de carbono por enlaces simples. Entonces tenemos luego, vamos por acá, constituye una serie homóloga más sencilla de los compuestos orgánicos y su fórmula general es. ¿Cuál es la fórmula general que representan los alcanos? CnH2n más 2. Esta fórmula es muy importante que usted la maneje y que no se le olvide para más adelante. CnH2n más 2. Súper fácil. Ahora, ¿qué significa cada letra? Cada número de esta fórmula general. Es más, todas las funciones químicas van a ser representadas por fórmulas generales. Y este es el caso de los alcanos, donde C es carbono, representa los carbonos. N representa el número de carbonos o número de átomos de carbonos. Cn, el valor de n puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 100. Entonces, etcétera. Significa que el valor de n va a variar, ¿de acuerdo? Y pues H
son los hidrógenos. Nuestra fórmula CnH2 por N más 2, lo que hay que hacer para poder determinar uno de los tipos de fórmula de nuestros alcanos es solamente sustituir esos datos. Claro está, si no nos dan el valor de N, no podemos determinar un tipo de fórmula en particular. Así que debemos de saber el valor de N. Recuerden, puede ser del 1 en adelante. Luego tenemos que hay una serie de homóloga. Cada compuesto difiere del siguiente en un CH2. ¿Qué significa eso? O sea, que el primer compuesto, el más sencillo de los alcanos, es el CH4. Es la fórmula molecular del metano. Del metano, el famoso gas de los pantanos. Entonces, yo quiero hacer otro compuesto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿en qué va a ser diferente? En el número de CH2. Eso va a ser diferente entre un compuesto y otro a medida que va aumentando su masa molar. Pero vamos a dejar esto acá y más adelante lo van a entender mucho mejor. Identidad de los alcanos. ¿A qué nos referimos con la identidad de los alcanos? Pues tenemos que conocer ciertas características. ¿A qué grupo funcional pertenece? Pertenece a los alcanos. ¿Qué tipo de hibridación presenta? Recordemos, la hibridación del carbono presenta 3 tipos de hibridación: sp3, sp2 y sp. ¿Cuál es la diferencia? Que la sp3 se caracteriza por presentarse justamente en los compuestos alcanos, la sp2 en los alquenos y la sp en los alquinos. ¿Estamos? Geometría del carbono. Bueno, el tipo de geometría que va a presentar, si presenta hibridación sp3, entonces será tetraédrica. ¿Cuál es su fórmula general? Pues solamente la copiamos porque ya la sabemos, CnH2 por N más 2. ¿Y cuál será su nomenclatura? R sufijo ano. R sufijo ano. ¿Qué significa R? R es un radical. ¿Y qué significa eso de radical? Puede ser cualquier cadena de carbonos, cualquier número de carbonos con la terminación ano. Es más, para poder identificar según sus nombres a los hidrocarburos, pues los alcanos todos terminan en anos, los alquenos todos terminan en enos y los alquinos todos terminan en inos, siempre y cuando estemos observando solamente el nombre. Con el simple hecho de observar el nombre, usted puede determinar a qué grupo funcional pertenece ese compuesto, solamente con ver el nombre. De igual manera, solamente con ver su fórmula, aunque no tenga el nombre, también puede determinar a qué grupo funcional pertenece ese compuesto. Recuerde que debe de ser buen observador, tiene que presentar enlaces simples, y si presenta enlaces simples todos, pues pertenece a los alcanos. Si tiene enlaces dobles, pertenece a los alquenos, y si tiene enlace triple, pertenece a los alquinos. Aquí tenemos algunas propiedades físicas de los alcanos. También existen propiedades químicas de los alcanos. Entonces solamente las vamos a leer. Son compuestos incoloros, no tienen color, generalmente sin olor, como el ejemplo de el metano. Y podrían tener un olor a ajo, siempre y cuando pues presenten más de un átomo de carbono. Estamos hablando de propano, butano, pentano. Algunos tienen ciertos olores característicos, por ejemplo el gas de la cocina, cuando usted huele y cuando está abierto, cuando se deja abierto la perilla, podría ser, ¿verdad? Entonces ya siente usted y dice que huele a gas. Es característico cierto olor para algunos de estos compuestos de los alcanos. Los puntos de ebullición y función, la viscosidad y la densidad generalmente aumentan conforme aumenta la masa molecular. Recuerden, hablamos de masa molecular, aquellos átomos o aquellos elementos que se van a ir aumentando el número de átomos. Y si aumenta el número de átomos, aumenta su masa molar o masa molecular. ¿Por qué va a aumentar? Porque cada átomo tiene un valor y se va multiplicando por el peso del mismo elemento. Entonces, a medida que va aumentando el número de átomos, pues va a aumentar ese valor. El punto de ebullición de los alcanos normalmente aumenta de acuerdo con el crecimiento molecular. Así, a temperatura ambiente, desde el metano hasta el butano se encuentra en estado gaseoso.
Ojo, los primeros 4 alcanos se encuentran en estado gaseoso. Desde el pentano hasta el heptadecano se encuentra en estado líquido, o sea, desde el 5 hasta el 15 se encuentra en estado líquido y los primeros 4 se encuentran en estado gaseoso, del 5 hasta el 15 se presenta en estado líquido y desde el 8 en adelante en estado sólido. Esas son las características o propiedades físicas que pueden presentar los alcanos. Y luego tenemos que a medida que se ramifican, las moléculas disminuyen su punto de ebullición. Recordemos, las formas de presentar estos hidrocarburos pueden ser lineales, ramificadas o cíclicas. Entonces, entre más cíclica se encuentra esta molécula, va a disminuir su punto de ebullición. Vamos ahora a la nomenclatura. ¿Qué es la nomenclatura? Dijimos, muy bien, son las reglas que hay que seguir para poder nombrar alcanos o para poder formar también. Entonces, dice, el nombre de un compuesto orgánico se determina mediante la raíz y esa raíz es un prefijo y un sufijo o terminación. O sea, vamos a determinar el nombre según el prefijo y el sufijo. De esa manera. Vamos con la primera regla. La raíz o prefijo indica el número de átomos. ¿Átomos de qué? De carbono que constituyen la molécula. O sea, el prefijo, la primera palabra que va a llevar el nombre de ese compuesto, va a ser determinada por el número de átomos de carbono que lo están constituyendo. Más adelante ejemplificamos. Número 2, la terminación o sufijo indica la naturaleza del grupo funcional, a qué grupo pertenece, o el grado de insaturación. Recordemos, los alcanos son saturados, alquenos insaturados. Entonces, el sufijo me va a indicar si es o no saturado o insaturado. En el caso de los alcanos se utiliza el sufijo ano, como les había mencionado. Entonces, nos vamos aquí ya a aplicar esas reglas que nos dice de la siguiente manera. Nomenclatura de alcanos lineales. Recuerden que están los alcanos ramificados y los alcanos cíclicos, que posiblemente va a variar de cierta manera su nomenclatura, pero muy importante tener como base cuáles son las reglas para poder nombrar esos alcanos lineales. Esta es la base y vamos a iniciar con esto y espero ustedes presten mucha atención y comprendan. Recuerda, de igual manera, puede ir pausando el video o acudir a mí a través de un mensaje de WhatsApp. Recuerde su nombre completo, curso y sección y de una vez en el mismo mensaje me hace la pregunta para que tenga una respuesta pronta. Número 1. Se nombra mediante un prefijo. ¿Recuerdan el prefijo? El prefijo indica el número de carbonos de esa cadena y además un sufijo. Y ese sufijo va a indicar el grado de insaturación o saturación del compuesto. Ojo, un prefijo y un sufijo, así de simple. El prefijo indica el número de átomos de carbono y el sufijo a qué estructura pertenece, a qué familia pertenece, a qué grupo funcional pertenece. Y si estamos hablando de de hidrocarburos, entonces las únicas 3 familias van a ser alcanos, alquenos y alquinos. Las terminaciones, ¿cuáles van a ser? Anos, enos e inos. Número 2. Los 4 primeros alcanos lineales reciben nombres especiales. No se los olviden. O sea, son excepciones. ¿Cuáles son? El metano, el etano, el propano y el butano. De 1, 2, 3, 4 átomos de carbono respectivamente. Met indica un átomo de carbono. El prefijo met, MET, indica un átomo de carbono. El prefijo et indica 2 átomos de carbono. El prefijo prop, 3 átomos de carbono. Y el prefijo but, 4 átomos de carbono. ¿Se dan cuenta? Vamos a nombrar estos compuestos de acuerdo al prefijo y al sufijo. Si dijimos met indica 1, ¿cuál sería el sufijo que le vamos a agregar si estamos hablando de alcanos? Pues la terminación ano, metano. Ahí está.
Y como el resto también son alcanos, entonces le agregamos ano. Listo. Metano, etano, propano y butano. Recuerde, el prefijo indica el número de átomos de carbono que constituye ese compuesto o que va a formar ese compuesto o que está conformando ese compuesto. Luego, ¿qué dice? A partir del quinto, el nombre sistemático se forma de acuerdo a las reglas establecidas por la IUPAC, tal como se muestra en la siguiente tabla. ¿Qué significa esto? Que todos los compuestos, recuerden, el sistema IUPAC, les mencioné, es la organización que les permite dar cuáles son las reglas para poder nombrar y formar compuestos. Pero también existieron otros sistemas, sistema binomial, el sistema IUPAC, ¿sí? Entonces, de manera general, metano o también se le llama un sistema trivial, ¿sí? Que no es aprobado todos los nombres de ese sistema, o sea, el sistema trivial es una forma también de poder reconocer algunos compuestos a través de un nombre determinado. Y el sistema IUPAC no lo prueba tal cual. O sea, cada quien tiene sus propias reglas. ¿Estamos? Entonces, los primeros 4 es un sistema, por decirlo así, son nombres que se conocen en cualquier sistema, y que es también aprobado por la IUPAC. Pero a partir del quinto en adelante, ya las reglas de la IUPAC están bien establecidas y se deben de respetar y aplicar. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Leer este cuadrito, comprenderlo y entenderlo. Esto es la base para que usted pueda comprender más adelante cómo se van a formar y nombrar los alquenos y los alquinos, si comprende los alcanos. Pero para poder adquirir y amarrar esa información es necesario que usted se quede con esos nombres aquí. Guarde los nombres de este cuadro, de estos alcanos, primero 20, 21 alcanos, guárdelos aquí. Se dará cuenta, más adelante le va a parecer mucho más fácil la comprensión de los temas. Entonces, el carbono. Si un compuesto tiene un solo carbono, entonces utilizamos el prefijo met. Ahí está. Y como pertenece a la familia de los alcanos, pues le agregamos el sufijo ano. Así que se va a llamar metano. Si el compuesto tiene 2 carbonos, utilizamos el prefijo et y el sufijo ano y se va a llamar etano. Si tiene 3 carbonos, se va a llamar propano. ¿Se dan cuenta? Todos terminarán en ano porque pertenecen a la misma familia de los alcanos. ¿Cuál es lo que va a variar? ¿Qué es lo que va a variar? El prefijo. ¿Y por qué va a variar el prefijo? Pues porque va a ir cambiando el número de átomos de carbono que va a conformar esos compuestos. Entonces, butano de 4, no se lo olvide, pentano, 5 carbonos, hexano, 6 carbonos. Hay una estructura de 7 carbonos, ¿cómo lo va a llamar? Heptano, muy bien. ¿Observa usted un compuesto de 8 carbonos? Sí, ¿verdad? ¿Cómo lo va a llamar? Octano. De 9, nonano. De 10, decano. Tenemos los primeros 10. Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano y decano. Viene más adelante y lo dejan hasta el 21 porque tanto el 21, el 20, 21, 22 tienen unos nombres algo raros y después usted va a ir agarrando el ritmo. El 11, un decano. El prefijo un que hace referencia a 1 y decano a 10. Entonces 10 más 1, 11 y el nombre que llevará es un decano. 12, dodecano. Sucesivamente 13, tridecano, 14, tetradecano, 15, pentadecano, 16, hexadecano, 17, heptadecano. Hepta viene de heptano, ¿sí se dan cuenta? El prefijo hepta
Viene de 7, decano 17. Octadecano el 18, nonadecano 19. Muy importante. Icosano o eicosano el 20. Eneicosano el 21. O enicosano. Docosano el 22. Y luego vamos a encontrar al resto de manera más fácil. Entonces, me importa hasta el momento que usted se aprenda esos nombres, ese cuadro. ¿Estamos? ¿Lo va a cumplir, cierto? Espero que sí. Entonces, vamos a tener acá algunos ejercicios resueltos. Escribe el nombre, disculpen por el ruido al fondo, de cada uno de los siguientes alcanos. Usted lo va a nombrar y si se dan cuenta, estamos presentando una fórmula molecular. C13, H28. Profesora, ¿cómo saber el número de H? Hagamos lo siguiente. Vamos a aplicar la fórmula CnH2 por N más 2. ¿Sí recuerdan? La fórmula general. Se me pasó acá. CnH2 multiplica N y le sumamos 2. Ahí está. CnH2 por N más 2. ¿Qué le está diciendo? Que el valor de N equivale a 13. Entonces venimos y decimos C13. ¿Se da cuenta? Hemos sustituido el valor de N por el número 13. Luego H bajo 2. Luego ubico en paréntesis el valor de N. ¿Cuánto vale N? 13. Y finalmente le sumo 2. Estoy escribiendo algo en el aire, entonces no tengo dónde apoyarme, por esa razón salen así los números, discúlpenme. ¿Qué hacemos? Sacar lo que está en paréntesis y sumar lo que corresponde. Volvemos a bajar C13, aquí lo voy a ubicar. Bajamos H, ¿ven? Y luego decimos 2 por 13, 26. Y le sumamos 2, 28. Por esa razón, esta es la fórmula que le corresponde a esta fórmula molecular de 13 carbonos. La pregunta es, ¿cómo se llama? Bueno, verifiquen ustedes acá. Dodecano, bueno, no está el 13, pero está bastante fácil, tridecano. Y es por esa razón que aquí está la respuesta. Son ejercicios resueltos, ¿ya? Entonces, ¿qué debe hacer usted? Si quiere corroborar, pues puede aplicar la fórmula de una manera fácil. Y para poderlo nombrar, entonces es muy importante que usted vaya a estudiar este cuadro. Siguiente, el número 2, por ejemplo, C5H12. Significa que hay 5 carbonos, así que ¿le parece si aplicamos la fórmula para saber o corroborar el número de hidrógenos? Lo hacemos, perdón. CnH2 por N más 2. ¿Ok? Bajamos carbono. C. ¿Cuánto vale N? Aquí me lo están diciendo, vale 5. Luego bajamos H. Luego bajamos 2. Y luego le dice, busca el valor de N. ¿Cuánto vale N? Ya dijimos que vale 5. Y finalmente, ¿qué hay que hacer? Sumarle 2. Entonces, sacamos lo que está en paréntesis, volvemos a escribir C5, 2 por 5, 10, más 2 es 12, H12. ¿Se dan cuenta? De esa manera podemos sacar la fórmula. Si tenemos el valor de N, sacamos la fórmula molecular semidesarrollada, desarrollada, resumida, esquelética de cualquier compuesto. Usted tiene que manejar la fórmula general de los alcanos. Ok, la pregunta es esta. ¿Cuál es el nombre de un compuesto que tiene 5 carbonos? Verifiquen el cuadro. Se llama pentano, así que ubicamos pentano. Uno más. Aquí está el número 5.
¿Cuál es el nombre de ese compuesto? Va usted al cuadro y se da cuenta de que un compuesto que tenga 11 carbonos, aquí está, perdón, se llama un decano. Así que el nombre de ese compuesto es un decano. Así de simple. ¿Fácil, no? Claro que sí. Bueno, lea el resto. Recuerde, ¿hay alguna duda? Me lo hace saber y con gusto le voy a ayudar. Ejercito lo aprendido. Escribe el número de carbonos que tiene cada uno de los siguientes alcanos según el prefijo indicado. Según el prefijo. O sea, si aquí dice OC, ¿a qué se refiere el prefijo OC? A 8. Entonces, ¿cuál es el número de carbonos? 8. Va a escribir el número. ¿Estamos? Y vuelve a pasar con el resto, de acuerdo al prefijo. Con eso usted se va a ir guiando. ¿Qué número estará ubicando? Dependiendo del prefijo que tenga. Escribe la fórmula condensada para los siguientes alcanos. Aquí no le va a caber, lo tiene que desarrollar en su libreta. Entonces, puede serlo, bueno, en este espacio, C8, H16. Profesora, pero qué rápido lo hizo así nada más sin aplicarle la fórmula. Bueno, si no le cabe ahí, lo hace en su libreta. Recuerde, cada átomo de carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo que tienen que hacer ustedes es lo siguiente. Todos estos llevan enlaces, recuerdo, la unión entre ellos lleva enlaces. Pero si tiene 8 carbonos lineales, obviamente arriba tendrá 8 hidrógenos y abajo también, ¿cierto? Entonces cuente 8 más 8, los 8 hidrógenos de arriba más los 8 hidrógenos de abajo son 16. Y obligatoriamente a los lados llevará un hidrógeno para ir completando. Súmele esos 2 hidrógenos de los extremos. Entonces le quedará 18. ¿Estamos? Entonces será C8. Ups. Y yo me equivoqué. Le puse 16. Y es 18. C8H18. Otro ejemplo. Decano. La pregunta es, ¿cuántos hidrógenos o cuál será la fórmula molecular del decano? Sencillo. El prefijo de indica 10. Entonces imagínense ustedes esos 10 carbonos horizontales unidos entre sus enlaces simples. Claro está que esos 10 átomos de carbono arriba de ellos van a ir uniones de hidrógenos, ¿verdad? Van a estar unidos a hidrógenos y abajo también. Entonces, si tengo 10 hidrógenos irán arriba y 10 hidrógenos irán abajo. Entonces, ahí hacen 20. Y a los lados también va unir 1, así que hacen 22. ¿Cuál es la fórmula entonces para un decano? C10H22. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo lo puede corroborar? Pues aplique la fórmula general. Si se le hace más fácil de esa manera, perfecto. Y si no, pues utilice esta parte de la lógica. Luego que sigue, complete la siguiente tabla. Tipo de alcano, butano. Escribe aquí la fórmula condensada, desarrollada y semidesarrollada. Así de simple. Y esto ha sido todo. Espero hayan comprendido. En caso de que no lo hayan hecho, escríbame, con gusto le voy a ayudar. Tengan ustedes un buen día.